Mira, lo del Salvador creo que hay que ponerlo en contexto de esta mañana, hablar un poquito de eso y aterrizarlo un poco también al plano nacional de lo que estamos viviendo con el tema de reformas electorales, porque de una manera u otra, Luis, ahí hay una información que hay que alinearla, leerla detenidamente y analizarla. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que esta semana, coincidentalmente, es un buen momento para esa reflexión política en las Américas en general. Ahorita mismo todos estamos pendientes, o por lo menos lo vemos en las noticias, que bueno, el sábado se conmemora 20 años del 11 de septiembre, y cuando nosotros pensamos en el 11 de septiembre, inmediatamente pensamos en los ataques terroristas en los Estados Unidos. Pero también hay que recordar que el 11 de septiembre de ese mismo 2001, en Perú, Lima, se firmó y se aprobó la Carta Democrática Interamericana, que su relevancia es muy importante, y capaz hasta su fracaso es muy importante hoy en día, y ahí el tema de El Salvador, ¿no? O sea, se suponía que esta Carta Interamericana Democrática en el 2001 iba a proteger a la región de la erosión de la democracia y sobre todo proteger la separación de poderes, elecciones libres, etc. Y en El Salvador ya tenemos un presidente que en sus primeros meses como gobernante metió a funcionarios del ejército dentro de la Asamblea Nacional para presionar a los diputados a aprobar una legislación que le había propuesto. Y ahorita, a través de una asamblea que ya controla completamente, logró nombrar jueces en el Tribunal Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia que le permitieron correr para la reelección en las próximas elecciones en El Salvador. Eso es inconstitucional de acuerdo a la Constitución, valga redundancia, de El Salvador. Pero no hay mucho que hacer. O sea, al nivel internacional lo vemos con preocupación, y vemos un país y un presidente con una retórica bastante autoritaria que poco a poco está secuestrando o apoderándose de los distintos poderes del Estado, pero al mismo tiempo también tenemos la realidad de que fue un presidente electo democráticamente, fue una asamblea electa democráticamente, pero al mismo tiempo genera una preocupación. Y por supuesto que tiene sus similitudes en el caso panameño, que técnicamente los diputados fueron electos democráticamente, pero lo que está pasando con el tema de las reformas electorales, la falta de consideraciones democráticas y sobre todo un proceso y un progreso que ya está establecido, ya está escrito, está estudiado, ha sido promocionado por el Tribunal Electoral en base a conocimientos académicos y científicos, pero los diputados están haciendo otra cosa. Y no solamente es en El Salvador, y no solamente es en Panamá, en donde la democracia, y ni siquiera es como quien diría la izquierda la que está amenazando la separación de los poderes. También en Brasil, esta misma semana, el martes, fue las celebraciones del Día de Independencia en Brasil, y Bolsonaro llamó a manifestaciones en todo el país en contra de la Corte Suprema de Justicia. 18 ciudades de Brasil presentaron manifestaciones en pro de Bolsonaro, muchos cantando que fusilen a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, los más moderados, como quien diría, que disuelvan la Corte Suprema de Justicia y el Congreso, pidiendo una intervención militar. ¿Y por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia de Brasil está investigando al presidente Jair Bolsonaro por difundir desinformación en temas de COVID-19 o fake news, y también por hacer constantes ataques contra el sistema electoral brasileño. Eso nos hace un poquito de memoria, o suena un poquito a Donald Trump, que efectivamente se la pasó diciendo que el sistema electoral de los Estados Unidos era fraudulento, se la pasó compartiendo fake news sobre el COVID-19, no se le puso un paro. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que pasó el 6 de enero de este año, una insurrección en el Capitolio, en la democracia supuestamente más estable de todo el mundo y por supuesto de la región. Ahora, imaginémonos que ese mismo proceso está ocurriendo en Brasil. El presidente es un ex capitán del ejército, sus simpatizantes están pidiendo intervención militar, los militares están alineados con el presidente y en contra de Luis Ignacio Lula da Silva, que va a ser candidato el año que viene presidencial y probablemente gane las elecciones. Entonces todo esto se perfila para una situación muy, muy peligrosa en Brasil. Y ya comentamos la de Ecuador, que ya controla el legislativo, controla el judicial y por supuesto encabeza el ejecutivo. Entonces, ¿qué estamos viendo en toda la región? Que la democracia se está convirtiendo de
una democracia con elecciones libres, con separación de poderes, con garantía de Estado de Derecho y derechos humanos, a autoritarismos competitivos, en el sentido de que sí hay elecciones y sí competimos por el poder, pero una vez que llegan al poder, la misión es secuestrar todo el aparato estatal. Y bueno, como quien dice, la advertencia a largo plazo la tenemos en Nicaragua y Venezuela. Y la advertencia la digo por también la insensibilidad regional de no defender la democracia, porque como cada país está vigilando por sus propios intereses, ahí tenemos a una Venezuela que acaba de pactar con la oposición para liberar los fondos congelados en el exterior, porque la oposición no tenía ninguna otra movida, como quien diría, que hacer a falta de apoyo internacional. Entonces, creo que la gran lección de esta semana, atándola a este aniversario de la firma de la Carta Democrática Interamericana, es que la defensa de la democracia no solo ocurre adentro del país, que es sumamente importante, que es sumamente importante aquí en Panamá, que también la sociedad esté activa en la defensa de la democracia, pero también es muy importante que la región vuelva a consolidarse y se alinee hacia una defensa de estos valores y principios que, en fin, más allá que una ideología o un romanticismo, es una forma de gobierno que trae paz y estabilidad y progreso económico. Entonces, por ahí más o menos irían mis comentarios de que estamos en un momento peligroso. Tenemos El Salvador y Brasil, que son ejemplos autoritarios de derecha que están secuestrando el Estado y a través de, entre comillas, mecanismos democráticos. Eso es preocupante. Y por supuesto que aquí en Panamá no estamos exentos de esa posibilidad, entendiendo que este es un presidente, el que tenemos actualmente, que va a nombrar a 6 de 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y por supuesto todavía está gobernando con decretos de emergencia, ¿no? Oye, aquí el tema es que, mire, lo estoy oyendo y estoy viendo el porcentaje de asistencia de los diputados. Voy a ver si preparo una nota. Este es lo más fresco, lo recibí ayer. Apenas voy por la primera de la lista, Yanibel Ábrego, 100% de asistencia. Salta Roberto Ábrego, 82% de asistencia. Y por ahí se va, ¿no? Y ahí se une hace un par de días. Esta lista es interesante. Pero ahora que usted hacía el bosquejo del tema Salvador, recordar la historia merece la pena, porque parte del problema que tienen nuestras democracias es que no aprendemos de la experiencia ajena. Lo que está pasando en El Salvador es sumamente grave. Mira, aquí en Panamá, el primer golpe de Estado que se dio, que fue un golpe de Estado de un movimiento llamado Acción Comunal. Ahí fue donde se estrenó el señor Arnulfo Arias Madrid. La Corte Suprema de Justicia declaró que el golpe de Estado era constitucional. Imagínense. Eso nos dice, eso fue en el año 1929 o 31. No me ubico bien en este momento. Se me ha desfasado ahí el calendario de la memoria. Pero fíjese los años que han pasado. Casi un siglo después, los constitucionales en El Salvador le dan el visto bueno a algo que es inconstitucional, ¿no? Teniendo las pruebas al canto de lo que ha ocurrido en países como, hombre, su país de origen, Venezuela. Así comenzó y todo bien, y bueno, es que fue a través de las urnas, y qué dolor lo que pasa en Venezuela. Ha tenido el éxodo más grande de venezolanos de su historia, producto de esos errores. Entonces como que no aprendemos en cabeza ajena, viéndonos en el espejo de nuestros vecinos, ¿no? Eso es lo triste. Y si queremos hacerlo circular, el aprendizaje tiene que venir también desde el cinismo y el pragmatismo. El comentario que bien hace de la migración venezolana está afectando a toda la región. Hay 1 millón de venezolanos en Perú, hay cerca de 2 millones en Colombia, también cerca de 1 millón en Chile. Y esto, por supuesto, abarrota los sistemas de servicio social, cambia las dinámicas económicas y la competencia por plazas de trabajo, etcétera. Un sinfín de consecuencias que se pudieron haber ahorrado si la región hubiese defendido la democracia desde el 2001, cuando empezó el asalto en Venezuela con Hugo Chávez Frías. Y como si no le ponemos paro, por ejemplo. Y la gente a veces piensa que se trata de intervencionismo. No, es simplemente una coordinación regional para subrayar unos valores democráticos y establecer unos mínimos requerimientos de las relaciones internacionales de las Américas con gobiernos democráticos. Entonces, si la Constitución de El Salvador dice que no se puede reelegir inmediatamente el presidente, y la Corte Suprema, por supuesto, en una dinámica que está controlada por el mismo Ejecutivo,
le da la constitucionalidad, internamente se agotan los mecanismos para hacer los correctivos y internacionalmente deberían haberlos. Entonces, nuevamente, subrayo ese aniversario de la Carta Democrática Interamericana porque ese era el mecanismo y la voluntad estuvo ahí. 33 países firmaron la Carta Democrática Interamericana. Lamentablemente, en los últimos 20 años, y por supuesto que hay que meter a Afganistán en el pelote, Estados Unidos cambió sus prioridades de América Latina hacia el Medio Oriente durante los últimos años. No hemos tenido un campeón con el poderío económico y político para la defensa de la democracia, y las coaliciones regionales, como el Grupo de Lima, por ejemplo, no han sido suficientes. Entonces hay que replantearlo. Y el país que lo haga, el país que tome el liderazgo de esta defensa democrática regional, como se va a ganar puntos políticos internamente e internacionalmente. O sea que cínicamente y pragmáticamente es una buena alternativa a explorar para evitar problemas migratorios, para evitar narcotráfico, para evitar un sinfín de problemas de un Estado colapsado. Hombre, don Luis, gracias por conversar con Panamá esta mañana.